Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy. Estamos ya en nuestro 7º foro logístico de Savills Barcelona, que como cada año tiene la pretensión de hacer una radiografía de cómo está el mercado logístico en Cataluña. Para ello contamos con nuestros expertos, Gloria Valverde, directora del Departamento Logístico de Savills Barcelona, Miquel Peña, associate del mismo departamento, y Antonio Montero, gracias Antonio, director nacional de la División de Logística, y por supuesto con algunos, por no decir los principales, actores de la inmologística en Cataluña. Bueno, la dinámica del evento va a ser la siguiente. Vamos a empezar aportando datos. Creemos que es fundamental analizarlos con muchísimo rigor, ver los fundamentales inmobiliarios, cómo se han comportado este año y, acto seguido, vamos a empezar un debate con todos nosotros que vamos a tratar de ordenar. Somos muchos, es un buen reto, pero seguro que habrá oportunidad de intercambiar opiniones y de delimitar hacia dónde va el mercado, ¿no? De hacer previsiones en un momento de tantísima incertidumbre. Pues con todo ello, Gloria, si te parece. Gracias, Ana. Bueno, yo creo que coincidiremos todos si decimos que este año, 2022, pues ha sido un año más en el que el sector logístico nos ha demostrado a todos su gran fortaleza. Y de la misma manera, Cataluña está demostrando que sigue apostando pues, por el desarrollo y por la consolidación del sector. Por supuesto, de la mano pues, de todos los actores que formamos parte, ¿no? Pues, inversores, promotores, usuarios y, por supuesto, instituciones públicas. A los retos que ya estábamos acostumbrados en Cataluña, como es pues la falta de suelo, la falta de disponibilidad de producto apto para la logística, este año 2022 pues hemos visto que teníamos otros retos que superar, ¿no? Derivados principalmente pues, por la pandemia y, como no, pues, por la guerra en Ucrania, ¿no? Estos nuevos retos que se presentan pues han sido tanto el bloqueo en la cadena de suministros, el incremento de los precios en general, la crisis energética, también la confianza del consumidor y de los hábitos de consumo y, cómo no, pues el incremento de los tipos de interés, ¿no? Ante todos estos retos estamos viendo nuevas estrategias las cuales se están abordando, en las que se está reflexionando, en las que se está trabajando pues, para superar estos retos, ¿no? Como son bueno, pues, nuevas estrategias a nivel de incremento de stocks por el lado de los usuarios en sus almacenes, también en la relocalización de los procesos productivos donde se llevan a cabo. Por el lado de los usuarios también la inversión en robotización, la inversión en inteligencia artificial y, por supuesto, en todo lo que comporta bueno, pues, una eficiencia energética. Por el lado de los inversores y de los promotores, nuevas estrategias, pues, por ejemplo, si hablamos en el campo de la promoción, pues la utilización quizás de materiales en el proceso constructivo que quizás no están tan afectos a ese incremento de precios, por supuesto en las políticas de ESG y también, pues, evidentemente, en el ajuste de la valoración de estos activos, ¿no? En la relación público-privada para el desarrollo de nuevos ámbitos, para el reto del suelo, pues vemos que cada vez pues hay más colaboración y hay más interlocución, ¿no? De esta manera, ante los retos, ante estas estrategias, nuestra gran reflexión, ¿no?, desde Cataluña es si estamos preparados realmente para abordar, para dar solución, para entender esas nuevas tendencias, ¿no? Cómo Cataluña está trabajando en esa línea. Para contextualizar esta pregunta y esta reflexión, pues hemos querido preparar, comentamos ahora los datos, los fundamentales de nuestro mercado en Cataluña. Si os parece, pues en lo que respecta, por ejemplo, al stock logístico, pues este año 2022 acabaremos en una cifra de stock construido de unos 9,5 millones. Si analizamos los últimos 8 años, pues hay un incremento acumulado del 34%. Bueno, pues nos situaremos pues, en torno a los 2,5 millones. ¿Es un buen dato? Pues sí. ¿Es positivo? También. ¿Es suficiente?
Claramente no, porque sabemos la gran cantidad de demanda insatisfecha que tenemos. Algunas han tenido que parar sus procesos o en el sentido de nuevas estrategias o han buscado otras plazas. Bueno, de eso somos conocedores. Respecto a la nueva oferta que se ha ido produciendo, la que se ha producido en este año, 2022, es un total aproximado de unos 600.000 metros cuadrados. La previsión para el 2023 es que también esté en la línea de los 600.000 metros cuadrados. Lo más importante en cuanto a la evolución del pipeline, que también se repite en este año, y las previsiones del 2023, incluso podríamos hablar del 2024, es que si hacemos una media, el 80% de esta nueva aportación, de este nuevo stock, el 80% antes de que concluya la construcción, pues ya está comprometido. Y está comprometido pues, algunos proyectos, como bien sabéis, pues, en alquiler, otros son proyectos llave en mano o incluso autopromoción, ¿no? Si lo incluimos dentro de la fórmula. Entonces, esto nos demuestra que ese 80% pues, es un síntoma de la gran actividad que hay por parte de la demanda. A la vez, volvemos un poco, nos reiteramos en el mensaje de la escasez de producto, ¿no? En cuanto a la disponibilidad, en Cataluña estamos en cifras un tanto alarmantes, por decirlo de alguna manera, porque estamos en un 2% en toda Cataluña. Hay zonas que a lo mejor, bueno, pues sí, tercera corona, un 4,5%, realmente es un porcentaje muy bajo respecto al stock que eso representa, porque realmente pues, son cifras bajas. Incluso si sumáramos en este cálculo el pipeline que hay previsto para este año, es que no llegaríamos a superar el 3%. Por lo cual no cambia mucho la foto, ¿no? La pregunta que nace de esta reflexión, o sea, de estos datos, es si realmente podemos crecer con disponibilidades del 2 o del 3%. En cuanto a la demanda, la contratación, bueno, nosotros podemos decir, la lectura que hacemos es que hay un gran dinamismo. Evidentemente tenemos que hablar pues, con cierta cautela, ¿no? Pero a día de hoy pues, hay una actividad por parte de la demanda que nos lo demuestran también las cifras. Vamos a cerrar el año pues, en torno a los 700.000 metros cuadrados de absorción. A tercer trimestre estamos en la línea de los 600.000 metros cuadrados. Es verdad que si lo comparamos con el 2021, en el que se superaron los 900.000 metros cuadrados, pues la cifra es inferior, pero también hay que tener en cuenta que en la fórmula no está uno de los usuarios que en los 2 o 3, incluso 4 últimos años pues nos había acostumbrado a que absorbía casi el 20 o el 23% del take-up, que es Amazon, ¿no? Entonces, la lectura que hacemos en estos 700.000 metros cuadrados previstos para este año, la verdad que es positiva. Como bien sabéis, pues prácticamente el total de take-up viene de la mano de operaciones de alquiler. La mayoría de los usuarios pues con filosofía arrendaticia, pero también es verdad que estamos viendo ya en los últimos 2 años que hay usuarios que cuando necesitan un gran volumen y ven que la dificultad de encontrar una superficie apta para lo que ellos necesitan en Cataluña, pues invierten en la compra de los activos, invierten en la compra de suelo e incluso invierten en la compra de suelo que necesita cierta gestión urbanística. Entonces ya es una hoja de ruta pues, más a medio plazo, lo cual también nos demuestra esa confianza por el sector, ¿no? ¿Qué más decir sobre la demanda? Pues que siguen estando muy activos los sectores vinculados al e-commerce, al retailer, al mundo del retailer, a la distribución, por supuesto, pero aquí en Cataluña también pues, han habido muchos cierres de la mano de otro tipo de usuarios finalistas que también tienen un perfil de alguna manera más industrial o productivo, vinculado a la automoción, por ejemplo, vinculados al I+D+I, lo cual también es una buena señal de qué demanda tenemos en nuestro territorio. Y por último, otro dato también importante respecto a la demanda es que cada vez tenemos operaciones de mayor volumen, contrataciones de más de 20.000 metros cuadrados que representan pues, prácticamente pues el 50% de la absorción. La tendencia es ir a mayor contrataciones y cada vez de mayor volumen. En cuanto a la evolución de las rentas, bueno, sabemos que por esa tensión producida entre oferta y demanda pues, ha habido un incremento de las rentas.
También, evidentemente, por el encarecimiento pues, de los costes de construcción vinculado a las nuevas promociones y al precio de suelo. Es verdad que pues, hay zonas, aquí reflejamos zona prime, pues, a lo mejor el incremento es más suave, pero es verdad que todas aquellas zonas en las cuales ha salido al mercado pues, nuevas promociones, obra nueva, pues tenemos incrementos que han llegado pues, al 9%. Hay otras que pueden ser el 5%, depende un poco del ratio de salida, ¿no? Si todos estos parámetros, que para nosotros son los fundamentales del mercado, los contextualizamos con lo que está ocurriendo en Europa, con lo que está a día de hoy en la mesa de los usuarios a nivel europeo, Miquel nos va a hacer la aportación de esta información, que es realmente interesante tener ese otro escenario. Perfecto, gracias Gloria. En efecto, en esta edición del evento nos gustaría hacer un repaso de las principales tendencias que se dan a nivel europeo y que veremos guardan un gran grado de similitud con lo que sucede en el mercado catalán. En primer lugar, la primera tendencia que detectamos es el desequilibrio entre oferta y demanda. Por el lado de la absorción, a cierre de los 3 primeros trimestres del año se han absorbido 29 millones de metros cuadrados a nivel europeo, lo cual representa un incremento del 3% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior y un incremento del 30% con respecto a la media de los últimos 5 años. A futuro vemos que percibimos que la demanda va a seguir siendo sólida, pues nuestro censo europeo habla de que es al final una encuesta que realizamos con los principales usuarios a nivel europeo, habla de que el 89% de estos usuarios tiene intención a lo largo de los próximos 3 años mantener o incrementar espacios. Un 40% tiene la intención de incrementar espacios y un 75% pretenden coger almacenes de más de 10.000 metros cuadrados, en muchos casos en formato Big Box. Por el otro lado, en el otro lado de la balanza, vemos que todavía es muy complicado para los promotores encontrar piezas de suelo bien ubicadas a buenos precios y, por tanto, es muy difícil promover nuevo producto. Y la consecuencia de todo ello es que tenemos unas tasas de disponibilidad, al igual que sucede en el mercado catalán, muy bajitas. En este caso, a nivel europeo nos situamos en el 2,9% a cierre de tercer trimestre. Por tanto, creemos que a corto y medio plazo vamos a seguir viendo un incremento en las rentas, pues siempre ha habido una gran correlación entre las tasas de disponibilidad y la evolución de las rentas. La segunda tendencia que queríamos comentar es en relación al crecimiento del comercio electrónico. Lo cierto es que, si bien este ejercicio hemos visto un ligero parón, ¿no? O incrementos no tan fuertes como en ejercicios anteriores, en toda la actividad relacionada con el comercio electrónico, lo cual es lógico porque salíamos de una época de muchísimo crecimiento derivada de una situación de pandemia. Pensamos que el relato a medio y largo plazo sigue estando completamente intacto y lo está por un tema de cambio en los hábitos de consumo y por un tema además demográfico, porque estamos viendo cómo aquellas generaciones más jóvenes, más acostumbradas a comprar a través de plataformas online, pues con el tiempo están ganando en poder adquisitivo y, por tanto, van a aportar más en este sentido. Lo cierto es que nuestros estudios hablan que para el año 2025 deberíamos llegar a una tasa de penetración del comercio electrónico de en torno al 24-25%. Actualmente, según nuestros datos, nos situamos en el 17%, lo cual va a suponer que el mercado requerirá de 26 millones de metros cuadrados adicionales a nivel europeo. La tercera tendencia que queremos mencionar, y que ya ha avanzado Gloria previamente, es toda la problemática relacionada con la cadena de suministros. Si bien es cierto que es una situación que se ha ido de alguna manera aliviando, suavizando en los últimos meses, es una problemática a la que todavía muchos usuarios tienen que hacer frente. Y ante esta situación se proponen una serie de soluciones. Haciendo de nuevo referencia a nuestro censo europeo, lo que nos comentan los usuarios es que cerca de un 40% de ellos tiene la intención de incrementar stocks. Sin más lejos, la semana pasada
Veíamos una noticia en prensa que hablaba de que empresas de la entidad de Inditex, H&M, Nike habían incrementado en un 45% sus stocks logísticos. Y un segundo punto es que un 30% de los encuestados, de los usuarios encuestados, tiene la intención de invertir en procesos de automatización, lo cual entendemos ambos puntos son muy positivos para nuestro sector, pues no solo van a conllevar mayor absorción, mayor contratación, sino también una relación más estrecha propiedad-arrendatario en el medio y largo plazo. La cuarta tendencia que queríamos comentar, y de alguna manera va vinculado al punto anterior, es la vuelta de la producción a Europa y Estados Unidos. Lo cierto es que, derivado de los últimos sucesos a nivel mundial, guerras, pandemias, etcétera, las empresas están en una situación en la que tienen que empezar a analizar si tiene sentido traer a sus puntos de producción de una manera más cercana a los mercados a los que sirven. Lo que vemos es que esto ya es un hecho que se va consolidando de manera bastante rápida en Estados Unidos y es claramente también una tendencia al alza en Europa. Si bien todavía no hay un gran número de estudios con datos excesivamente consolidados que nos hablen de todo este fenómeno, sí que nos gustaría aportar un par de pinceladas, un par de datos que nos parecen interesantes. En primer lugar, lo que nos traslada nuestro equipo en República Checa, en este caso, y es que por lo visto, a día de hoy, el 40% de la demanda activa que están trabajando está relacionada con procesos de relocalización de su producción desde países asiáticos. Además, hay un segundo dato interesante, en este caso que nos lo aporta la consultora AlphaSense, especializada en estos temas, y que habla de que las empresas, las grandes corporaciones a nivel europeo, en todos sus informes internos a inversores, etcétera, todas las menciones que hacen en estos informes a los conceptos de nearshoring, onshoring, etcétera, vinculados a esta tendencia, se han multiplicado hasta por 8 veces en los últimos 2 años. Por último, y es un tema conocido por todos, una tendencia que claramente va al alza, es la importancia que se le da a los criterios de sostenibilidad. Lo cierto es que a día de hoy, a nivel europeo, gran parte del stock sigue estando obsoleto, son naves de una calidad baja o relativamente baja y, por tanto, entendemos que tenemos ahí un gran margen de mejora todavía. Por el lado de los usuarios, es evidentemente un tema también que día tras día estamos viendo cómo cada vez le están dando mayor importancia. Y aquellos usuarios que todavía no habían adoptado estos criterios dentro de sus procesos de su toma de decisión, por una cuestión de imagen, ética, etcétera, ahora ya sí que se ven obligados a incorporarlos por una cuestión básicamente de costes, pues hemos tenido un gran catalizador en los últimos meses como es el incremento en todos los costes energéticos. Lo cierto es que estamos viendo cómo en países como el Reino Unido, en el que en muchos casos avanzan este tipo de tendencias, los usuarios cada vez están demandando más espacio de primera mano en lugar de espacio de segunda mano, pues a pesar de que conlleva un mayor gasto, evidentemente, en las rentas que tienen que abonar, es un tema que a la larga sin duda les compensa. Por todo ello, creemos que es un tema que los inversores y los promotores van a tener que incorporar en su toma de decisión dentro de sus procesos, como ya nos consta lo están haciendo, y sin duda entendemos que es una tendencia pues, que ha venido para quedarse. Perfecto. Bueno, yo creo que todos estamos abordando esas tendencias y trabajando en la misma línea, ¿no? Para finalizar, sin olvidarnos de qué pasa en el mercado de inversión, la verdad que de manera breve, aquí en Cataluña actualmente, bueno, a nivel nacional, la cifra que tenemos a tercer trimestre es que el volumen de inversión está en torno a los 1.800 millones de euros, que corresponde a operaciones en Cataluña en 34%, que si lo comparamos con el año anterior, el peso de Cataluña fue en 17%, la explicación no es más, otra vez, la falta de producto, si salen oportunidades, operaciones de inversión en nuestro mercado, en nuestro territorio, o si no las tenemos, ¿no? La realidad a día de hoy, como bien sabéis, con el incremento de los tipos de interés es que bueno, pues, en la fórmula se están ajustando los valores de los activos. Esto está haciendo que también pues, algunos inversores, algunos fondos de inversión, pues, por supuesto, sean más cautos, sean a la vez más exigentes en la valoración, no solo en la valoración económica, sino dónde está ubicada la nave, qué calidades presenta el activo, qué contrato de arrendamiento presenta.
para que, bueno, pues que sea una operación más segura, evidentemente. Las cifras, las yields, las tenemos situadas en zona prime en torno al 4,75. Es un dato más a nivel nacional que lo que consideramos pues, aquí en Cataluña, porque con los datos que hemos ofrecido a nivel de los fundamentales, vemos que nuestro mercado es más proteccionista, lo cual está haciendo que llevar a cabo esa operación, bueno, pues los matices en las yields pues sean más moderados, ¿no? Y para acabar, únicamente las previsiones para el 2023, es un poco pues, el resumen de lo que hemos expuesto, que con la cautela que precisa, evidentemente, pero consideramos que seguirá a buen ritmo de la contratación y de la demanda. En paralelo, pues, los proyectos de construcción que ya están en curso, con la absorción pues, pre-let o nuevos proyectos ya en mano, que a nivel de rentas, pues, en algunos proyectos pues, seguirán bueno, alguna corrección al alza y que las yields, pues, en función de los próximos acontecimientos a nivel macro, pues, se verán ajustadas. Y con esto, Ana, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gloria y Miquel. Yo creo que sí que habéis puesto mucha luz en un momento muy incierto, esa es la verdad, y ahora pues nos encantará recabar vuestra impresión. Lo que nos gustaría es que compartierais vuestra visión de mercado, no hay preguntas dirigidas, sino simplemente que os sintáis libres para opinar, para compartir lo que estáis viendo, cada uno de vosotros en vuestros negocios. Aquí de lo que se trata es de dilucidar el mercado hacia dónde va, porque hay muchas incertidumbres, ¿no? El e-commerce seguirá creciendo a este ritmo, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las yields de las operaciones? ¿No? Es también otra gran incertidumbre. Y luego también, todos vosotros lo sabéis, sois conscientes que aprovechamos este foro para contar qué es la logística del siglo XXI, porque sigue habiendo un gran desconocimiento y no se tiene suficiente constancia ni suficiente conocimiento, diría yo, en que la logística del siglo XXI es eficiente energéticamente, es sumamente respetuosa con el medio ambiente, los edificios logísticos que estáis haciendo y que tenéis en cartera, que además incorpora muchísima innovación y que el tipo de talento que está contratando en la mayoría de los casos requiere conocimientos digitales, con lo cual genera un impacto en el territorio muy interesante. Esto también está bien que lo podáis compartir desde vuestra experiencia. Si os parece, voy a ir haciendo por orden uno y uno, ¿vale? Empezaríamos contigo. Ignacio, no os hago presentación, tendréis vuestro nombre sobreimpresionado, o sea que todos sabrán perfectamente quién está emitiendo opinión. Te diría, por favor, comparte tu visión de mercado. Y a ti, en tu caso, no puedo no preguntarte por Nissan, porque a diario leemos noticias al respecto. Vosotros sois los únicos actores logísticos que aparecéis en estas noticias. Sabemos que quizás no puedas compartirnos mucho porque la operación está viva, pero todo lo que nos puedas contar será muy interesante para nosotros. Gracias. Gracias a ti. Bueno, a nivel de mercado, a nivel de la situación logística, pues estamos todos de acuerdo en la frase que suena ahora mismo en todos los foros, que es el wait and see, y cada uno desde sus casas con sus diferentes planes de negocio, ¿no? Entonces, lo que está claro es que el mercado catalán lo conocemos muy bien, es un mercado sólido, es un mercado equilibrado o mal equilibrado, pero que a la vez permite mantener ese estrés en las operaciones, que permite ese suelo de rentas, incluso crecimiento de rentas, como estamos viendo bastante sostenibles, que hace que los inversores sigan siendo, el mercado catalán siga siendo muy atractivo para los inversores. Lo que pasa es que estamos en una situación macroeconómica que afecta a todos los mercados por igual, ¿no? Y si entramos en el proyecto Nissan, bueno, lo único, bueno, pues lógicamente estamos en medio de la licitación. Ahora mismo le toca al consorcio, bueno, pues estarán revisando la oferta y serán ellos los que tendrán que decidir. Lo único que, bueno, me gusta compartir con todos es que esto es un proyecto de reindustrialización. Es un proyecto que lleva ya 2 años trabajándose entre Nissan, la administración pública y sindicatos, para intentar dar continuidad a las instalaciones de Nissan y, consecuentemente, a los trabajadores, tanto directos como indirectos, con esta fábrica, ¿no? Así lo hemos hecho, por lo menos desde Goodman, desde que se inició la mesa de reindustrialización, poniendo sobre la mesa una propuesta mixta en la cual pudiésemos introducir lo que es la logística,
Pero no podemos perder el foco que este proyecto es de reindustrialización. Y de reindustrialización y dar continuidad a la fabricación de vehículos. Porque es una fábrica para fabricar vehículos. Entonces, el objetivo de la administración pública y de todos los entes que están en esta operación es poder, en primer trimestre o segundo trimestre del año que viene, darle al botón de nuevo a la fábrica para poder empezar a fabricar coches. Y por parte de Goodman, pues hemos conseguido abrir esa puerta a que la logística entre en esta gran parcela, porque estamos hablando de unas parcelas, bueno, la parcela más grande ahora mismo en Barcelona, yo creo que en España, y uno de los proyectos más interesantes a nivel del sur de Europa, y poder aportar lo que es la logística del futuro, la logística en 2 plantas, como ya hemos hecho en otros proyectos, para compaginar, ¿no?, lo que es la tendencia futura, ¿no?, que es lo que acabáis de decir, que es recolocar la industria en Europa, y, lógicamente, la industria tiene que ir de la mano de la logística. Entonces, el futuro en este proyecto es que tanto logística como industria acaben siendo un éxito en estas instalaciones. Estupendo. Muchísimas gracias también y gracias por tu brevedad, que somos un montón. Y si te parece, Juanjo, seguiríamos contigo, Juanjo Vera de Montepino. También nos gustaría que nos compartieras tu opinión. Si te atreves a hablarnos un poco de las yields, dónde crees que se sitúan o cómo van a evolucionar, que esta es la pregunta que no sabe nadie, Juanjo. Que toda la luz que nos puedas dar al respecto te la agradeceremos. Y si nos quieres contar también, hemos leído mucho en prensa de vuestro vehículo que habéis levantado, que estáis redoblando vuestra apuesta por el sector logístico, pues también será fantástico. Muchas gracias por invitarnos, ¿no?, al foro. Bueno, no, es una pregunta muy complicada, ¿no?, que antes en los corrillos todos hablábamos un poco de esto, ¿no? Es muy difícil saber lo que va a pasar. Lo que es fácil es saber lo que ha pasado en los últimos 25 años, ¿no? Entonces, poníais un gráfico de la evolución de las yields con la evolución de los bonos, ¿no?, del precio del dinero. Y es la reflexión que todos hemos hecho, ¿no? Nosotros hicimos un gráfico similar y luego lo corregimos un poquito al convertir el bono en real, ¿no?, al descontar al bono la inflación prevista en cada momento que tenía el bono para los próximos 10 años, ¿no?, que es un poquito la corrección. Es decir, cuando estoy teniendo el bono al 3,5, pero con una estimación de inflación de cuánto, ¿no?, y ver un poco cómo se correlacionaban. Bueno, pues si lo miras, obviamente te das cuenta que en los últimos 25 años el gap, el spread, ¿no?, es muy constante, es sorprendentemente constante, porque cuando hice el análisis, el primer momento dije, bueno, esto es porque la logística antes se va mal, vamos a mirar los últimos 5 años, joder, y se mantenía, y si lo miraba en los últimos 15 se mantenía, ¿no?, y apenas se movía. ¿Eso qué va a hacer? Nos va a hacer que las yields tienen que subir, sí o sí, ¿no? Ya hemos visto que estáis dando una yield del 4,75, ¿no?, cuando el año pasado por estas fechas pues estábamos hablando de 3,70, 3,75 en las zonas prime, por debajo del 4, alguna operación por debajo del 4. ¿Queda para subir? Pues sí, ¿no? Nosotros estimábamos que el arco, ¿no?, pues se tendría que mover desde el mínimo entre 130 y 208 puntos desde ese 3,75, ¿no? Eso nos va a llevar pues a yields pues que van a estar muy por encima de lo que estamos ahora, ¿no? También pensamos y creemos que el otro día en un foro que también estaba Savis hablaban, ¿no?, que la fiesta va a ir por barrios, ¿no? Y creemos que durante los últimos años hemos visto que había una yield que prácticamente se podía aplicar a cualquier producto que tú quisieras vender, ¿no? Y veías operaciones con calidad de activos muy dispares, pero que la yield aplicada se mantenía, ¿no? Creemos, o así esperamos, que ahora el mercado empiece a discriminar, ¿no?, cuál es la yield del producto verdaderamente bueno, del producto no tan bueno, o que tiene un recorrido, ¿no? O sea, cuando hablábamos de... Se aplicaba lo mismo la yield prácticamente para un producto supercore que para un value add, cuando en ningún otro asset pasa ese tipo de cosas, ¿no? Entonces creemos que vamos a volver a ver diferenciales de yield importantes en función de la calidad de los activos o del contrato, o del tenant, o de la localización, de la renta, si está over rent o no está over rent. Creemos que en los últimos años, pues, con ese apetito que había tan importante por la logística, pues, hacía que no se diferenciara tanto, ¿no? Y luego la clave del yield para mí no es tanto a dónde se va a ir, sino cuánto tiempo va a estar, ¿no? Si esta turbulencia es un pico y en unos meses volvemos a tener no creo que vamos a tener tipos negativos, o sea, eso está claro, pero si volvemos a tener pues, unos tipos más contenidos,
o esto se perdura, ¿no? Y en función de si esto está mucho tiempo o menos, pues veremos, ¿no? Porque el real estate es cierto que le cuesta subir, igual que también le costó bajar, ¿no? O sea, en ese gráfico se ve muy claramente, ¿no?, cómo le va costando y hay un cierto lag, ¿no?, cierto diferimiento. ¿La apuesta nuestra por la logística? Pues está clara, redoblamos, ¿no? O sea, tenemos un plan de negocio que es el nuestro, que es distinto, ¿no? Un poquito distinto de lo normal, de muy largo plazo y mucha permanencia en el territorio y business plan a 10, 15 años. Por lo tanto, pues creemos que los fundamentales del sector son buenos y que vamos a seguir, ¿no? Apostamos ahora por la robotización, lanzamos nuestro vehículo de robotización, es súper importante, ¿no? Llevamos años hablando del tema. La logística moderna va por la robotización. Y la robotización casi siempre va vinculada con edificios modernos, ¿no? Nadie quiere robotizar un edificio antiguo o ineficiente, ¿no? Entonces, creemos que hay un camino muy claro ahí para apostar por la robotización y seguir creciendo. Estupendo, Juanjo, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, seguimos contigo, Cristian. A ver, también nos gustaría que compartieras tu opinión de mercado. En concreto, me consta que vosotros tenéis muchos estudios, análisis de demanda, de cómo evoluciona el e-commerce, tenéis muchos mercados que os dan muchos inputs sobre qué puede estar pasando aquí. Si lo quieres compartir con todos nosotros, por favor. En primer lugar, agradeceros la invitación. Es un placer estar una edición más en este foro. Por empezar un poco, ¿no? Efectivamente, lo ha descrito también Gloria, hay unas turbulencias claras en el mercado, ¿no? Y lo estamos viendo, pues, en el mercado de capitales, lo estamos viendo, pues, seguramente en la confianza en el consumo, pero un poco como comentabas tú, a nivel de demanda, sí que vemos que hay 4 palancas que van a seguir tirando de esa demanda, ¿no? Evidentemente, la demanda no va a seguir al mismo ritmo post-pandemia, ¿no? Ha habido, pues, una corrección en el comercio electrónico, pero sí que vemos 4 palancas que van a seguir arrastrando, van a seguir tirando de ese dinamismo que presenta nuestro mercado. Primera palanca, la habéis dicho, es el potencial crecimiento del comercio electrónico, ¿no? Es decir, cuando estamos en niveles de absorción o de adopción del comercio electrónico del 40% en Asia, aquí todavía estamos, pues, en torno a los 12, 17, no nos ponemos de acuerdo todavía en el número, pero estamos todavía muy por debajo de cuotas de absorción en Asia, ¿no? A nivel europeo, pues lo mismo. Europa está muy por delante de nuestros niveles de absorción, con lo cual el comercio electrónico todavía tiene un recorrido en el mercado catalán, en el mercado español, por supuesto. Segunda palanca sería la obsolescencia de determinados activos. Hablábamos de eficiencia energética, hablábamos de alturas libres, hablábamos de logística moderna, que necesita otro tipo de espacio, otro tipo de edificio, y eso va a tirar, pues, de nueva necesidad de espacio logístico. Tercera palanca sería la necesidad de espacio para incrementar el stock de emergencia, lo que decíais, hemos visto, pues, un proceso de disrupción fruto del cierre de la fábrica del mundo que es China, y eso continúa, eso no se ha solventado todavía, lo cual eso está demandando que haya más necesidad de espacio, se incremente el nivel de stock. Nosotros hemos calculado promedio a niveles de un 12%. Miquel, tú hablabas que Nike estaba en torno a los 40%, ¿no? Pero a nivel promedio sí que ese 12% lo vamos a ver, y eso quiere decir un 12% más de espacio promedio. Y por último, la última palanca es este nearshoring. Es decir, nearshoring es aproximar la producción al punto de consumo, no depender tanto de China. Y el nearshoring, ¿cómo impacta en logística? No solo es porque necesitamos más superficie para tener fábricas, sino que la logística actúa un poco como vaso comunicante, ¿no? Es decir, cuando tienes economías basadas más en la distribución o en el consumo, necesitas producto terminado, pero cuando estás produciendo, tú necesitas espacio para materia prima o almacén para materia prima y almacén para producto terminado, ¿no? Para distribuirlo luego. Con lo cual también está tímida todavía en Cataluña y en España ese nearshoring que sí que estamos viendo. Pues en nuestro caso, por ejemplo, en Sant Boi, acabamos de cerrar un contrato de alquiler con una empresa que va a fabricar motos de trial eléctricas. Bueno, hay una parte, pues, de distribución y de fabricación. Sí que vamos a ver que esa tendencia va a ir a más y que pronto va a demandar también más espacio de almacén. Lo cual sigue el dinamismo, yo creo, en nuestro sector todavía por un tiempo, sin obviar un poco las turbulencias, la confianza en el consumo y un poco, pues, lo que nos viene en los próximos trimestres, ¿no? Qué bien, Cristian. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, seguimos con Luis Lázaro de Merlin. Luis, también nos gustaría que compartieras tu visión y, si me permites, vosotros que tenéis una participación tan relevante en la ZAL
que es la zona más prime de Cataluña, yo diría incluso de España. Nos gustaría mucho que nos dieras tu testimonio allí, cómo ves la evolución de las rentas. Estamos hablando de una tasa de disponibilidad absurda en toda Cataluña. Porque no hay negativa. Negativa. Entonces, bueno, nos gustaría también un poco de análisis en esta zona en concreto que es tan especial. Vale, oye, agradeceros la invitación otro año más. La verdad es que es un placer estar aquí con todos mis compañeros. Y con respecto al mercado, pues yo creo que ya se ha dicho todo. Nos enfrentamos a demasiadas incertidumbres y por eso pues, todos los inversores o en general todos los actores del mercado están, como decía Ignacio, en ese wait and see, en ver dónde va a acabar la cosa. Si da igual que sea un 3% o sea un 6% el coste del dinero o ver cuál es la actuación en base a esa situación una vez se aposente, cuál es la actuación de los diferentes actores dentro del mercado inmunologístico para ver por dónde tiramos cada uno en base a usuarios, en base a demanda. La verdad es que como no se sabe lo que va a pasar durante este año y medio, que parece que podemos tener delante contra el control de la inflación y no sabemos cómo va a evolucionar esa inflación, bueno, pues tendremos que ir poco a poco gestionando esos niveles. En cuanto a la situación del mercado en Cataluña, no es bueno el hecho de que haya tan poca disponibilidad, no es bueno para el mercado, es un dato que mueve el sentimiento hacia otras zonas de España y hacia otras zonas de Europa, porque al final cuando tú hablas con los operadores es decir, no, yo quiero tener un buen producto en Cataluña, muy bien, pero como no hay sitio, pues me voy a Francia o me voy a Madrid o me quedo en Italia. Por hablar solo del sur de Europa. Porque teniendo todas las ventajas competitivas que tiene Barcelona por geolocalización, por tener un puerto tan importante y nosotros, como decías, estamos muy situados en esa zona aeroportuaria, no tiene capacidad de crecimiento. Entonces, es contradictorio, bueno, no contradictorio, la verdad es que es una pena que no hayamos sabido trasladar a las instituciones, y yo creo que este grupo lleva años intentando trasladar a las instituciones del cambio de percepción que debe conllevar la logística moderna, del cambio de necesidad para la sociedad que puede contribuir esta logística moderna, que no hemos sido capaces de trasladar a las instituciones políticas o a las administraciones públicas ese mensaje de que, oye, que esto ya no es un camión que echa humo y una nave que contamina. No es así el asunto. Entonces hay oportunidades desde nuestro punto de vista que se podían haber trabajado muchísimo mejor, como ha dicho Ignacio, en la reindustrialización de la parcela de Nissan, pues la verdad es que se pierde una oportunidad muy grande de proveer en el corto plazo a Barcelona de las necesidades inmunologísticas que tiene, viendo los números que nos habéis enseñado. Entonces, bueno, pues habrá que seguir peleando y mostrando a las administraciones públicas de que somos algo ya muy diferente con el sector que ellos tienen en mente y de hecho puede ser lo contrario, que la industrialización moderna no conlleve tanta sostenibilidad y tanto favorecimiento al medio ambiente como puede ser la inmunologística hoy en día. Luego, con respecto a la sal, pues ya habéis grabado un poco las rentas de mercado y dónde se están firmando ahora los pocos contratos que se firman o las renovaciones más que otra cosa que se firman, porque tanto en Par Logistic como en Cilsa, en la Sal Barcelona y la Sal Prat, estamos a 100% de ocupación. Es que no tenemos un módulo libre, lo cual no es bueno porque hay clientes que por todas las tendencias que estamos comentando quieren crecer y no le puedes dar ese servicio. Entonces nos estamos maniatando nosotros solos por el hecho de que no haya esas oportunidades, que haya esos desarrollos de suelo o esa transformación, porque en la zona metropolitana de Barcelona hay muchos polígonos muy antiguos que si hubiese una visión estratégica política muy clara de reorganización de esos sectores y de reconstrucción contra la obsolescencia que comentábamos de esas naves que existen hoy en día, pues podríamos, con respecto a Cataluña, mostrar una foto muy diferente de la que se está mostrando ahora a los usuarios al fin y al cabo, o cuando
en conversaciones con la Autoridad Portuaria de Barcelona, tratan de traer a gente que meta tráfico por el puerto, pues al final en muchos casos se les desvía porque hay más oportunidades en otros puertos de España o en otros puertos de Europa. Entonces, todo eso en conjunto, pues la verdad es que tenemos que seguir mandando el mensaje a las administraciones públicas de que es muy necesario la creación de ese suelo logístico que probablemente venga por algunos planes en segunda y tercera corona nuevos, pero sobre todo por la remodelación de esas naves obsoletas que veníamos comentando. Genial, Luis. Muchísimas gracias también por poner encima de la mesa una temática que ha sido un leitmotiv desde que creamos este foro hace 7 años, ¿no? Falta suelo logístico en Cataluña. De hecho, vosotros lo sabéis, la inmensa mayoría de vosotros participasteis en una iniciativa con la Cámara de Comercio y la UPIC porque no nos conformábamos con solo decirlo desde aquí, sino que quisimos sacarlo del sector, que no pareciera que solo hablamos de nuestro negocio, sino de tratar de analizar qué implicaciones tenía para la economía catalana esta escasez de suelo logístico que estamos sufriendo y que año tras año, con las tasas de disponibilidad que arrojamos, que es un dato que lo tenemos controlado al milímetro, pues tratamos de trasladar, ¿no? O sea, que gracias. Y bueno, y nada, y esperemos que llegue el foro en el que no sea objeto de reclamo. Estamos lejos todavía de ahí, pero es verdad que estamos haciendo cosas. Me quedo con esto. Muchas gracias, Luis. Bueno, Xavi, seguimos contigo. También nos gustaría ver vuestra visión desde Logicor. Es cierto que cada vez es más difícil ir aportando cosas nuevas, pero en cualquier caso sí que nos encantaría recoger vuestra sensibilidad y que estáis viviendo vosotros, sobre todo en relación a la demanda, a vuestros clientes, ¿qué puedes aportar? Gracias. Gracias, Ana, por organizar de nuevo este foro, a todo el equipo de Savills que participa. La verdad es que es una referencia y está muy bien que podáis cada año tirar adelante esto. A ver, demanda, la verdad, yo creo que los datos que habéis aportado de demanda son fantásticos. O sea, yo creo que es la primera vez que claramente puedes decir a nivel nacional que en los 4 mercados más importantes las rentas están subiendo a la vez y al unísono. Barcelona, Cataluña no es novedad, o sea, las rentas son constantes y van al alza, pero hemos pasado un periodo en Madrid en que ha costado consolidar y subir rentas. Yo creo que este año claramente vemos ejemplos de subida de rentas. Lo mismo sucede en Valencia, donde la tasa de disponibilidad es bajísima, y en Zaragoza pues la verdad es que hay una contratación muy elevada y está funcionando muy bien, ¿no? O sea, el driver de la demanda, la verdad es que estamos todos muy contentos, está funcionando muy bien, ¿no? Bajando un poco a lo que es el territorio, ¿no? Cataluña, la verdad es que nosotros en casa tenemos un par de reflexiones. Estamos generando suelo porque no vemos otra opción para poder aportar suelo. Si todos los que estamos aquí cada año pudiésemos generar o aportar al mercado un edificio de calidad, ya no muy ambicioso, un edificio de calidad, la verdad es que sería muy buena señal para el mercado, pero no puede ser, es muy difícil porque estamos casi todos trabajando en antiguas fábricas, el demolerlas, el generarlas de nuevo, y un poco aprovechar existentes, ¿no? La generación del nuevo suelo es muy complicada, ¿no? Lo que nos lleva a todo esto es que tenemos una duda interna, es la demanda, que es el fundamental, que va muy bien y que nos apoya a día de hoy en nuestros estudios de inversión, de las pocas cosas que todavía pues, sopla a favor. Es verdad que estamos llegando a unos niveles de rentas muy elevados. O sea, comparabas antes las rentas de la zona prime de Barcelona con las rentas, por ejemplo, del corazón industrial de Cataluña, el Vallès o la zona de Martorell, y la verdad es que yo creo que la evolución de los últimos 10 años se ha ajustado la diferencia de rentas que históricamente había habido entre la zona prime de Barcelona, Puerto, Zona Franca, Sant Boi, versus lo que era el corazón industrial, ¿no? La verdad es que este ajuste de rentas se va reduciendo y cada vez ves unas rentas más cercanas entre un punto y otro punto, ¿no? Esto lo que te viene a decir al final es el puerto tiene su sentido, es básico que crezca y que genere. La demanda del puerto, por el tamaño que tiene, es la que es y está consolidada, 100% de ocupación. Pero es verdad que hay mucha empresa industrial que crece, que quiere crecer y que tiene dificultades. Cuando sale una oportunidad, el suelo está carísimo, con lo cual realmente las rentas también cada vez más se van elevando. Estamos a rentas 2007, 2008 o hasta por encima en algunos puntos concretos, ¿no? Entonces, bueno, no sé hasta dónde llega el recorrido de estas rentas, pero es verdad que tenemos que buscar dónde generar. El take-up de todos los mercados de este año, lo ha apuntado muy bien Gloria, creo que es vital este año apuntar que es realmente sin Amazon. O
sea, Amazon cubría 20, 30, depende de cada año y de cada mercado, ¿no? Pero cubría una bolsa muy importante de demanda, y este año, con los números fantásticos que está viendo en todas las plazas, Amazon no cuenta en estas cifras, y la demanda está con requerimientos e insatisfecha. ¿Hasta dónde toda la situación global a la que todos estamos expuestos, desde el nivel particular o a nivel industrial, puede llegar a soportar la demanda? ¿Es inmortal? ¿No es inmortal? No sé, estamos en un momento, al menos aquí, por un problema claro que es la generación del suelo, en el que estamos llevando la demanda a un punto tenso de rentas. El vacancy tan bajo no es sano. También nos lleva a tener que pedir más rentas porque pagas más por el suelo. Es una cadena que no cierra nunca, ¿eh? Entonces esperemos que dentro de toda la situación global esta demanda pueda, pues, aguantar este tirón, tenga este requerimiento y estas necesidades para, como habéis comentado muchos de vosotros, industrializar de nuevo en Cataluña, y que seamos capaces entre todos de generar más oportunidades para estabilizar un mercado en el que realmente, si hubiera más naves, habría más contratación seguro. Yo apuntar a lo que indicas, que totalmente de acuerdo, apuntar dos matices. En cuanto a la demanda y la evolución de las rentas, también seamos todos conscientes, y lo somos evidentemente, que es que la calidad de las naves que entregáis, la verdad es que estamos en un nivel tan alto que es que otro número no sería factible, no sería de lógica, yo creo. Ahora mismo con la crisis energética... Hoy menos. Bueno, es que con la crisis energética los usuarios van buscando evidentemente esos ahorros en consumos, que hoy en día es clave para cualquier negocio. Y luego otro pequeño matiz, y es que el Prime se está desplazando, ya lo habíamos comentado en otras sesiones. El Prime, discúlpame Luis, no es solo la Sal. Es que el Prime es Parets del Vallès, es la Bisbal, es Martorell. O sea, esto también es un dato que en el concepto está cambiando muchísimo. Es un dato importante que el gap entre el Prime Barcelona... Era muy fácil analizar el mercado hasta hace 2 o 3 años. O sea, había un gap claro, y el mercado de Barcelona sur-norte pues ibas bajando. Las rentas eran muy matemático. Se está ajustando, y el entorno de Barcelona de primera corona eje AP7, la verdad es que el empuje de demanda y rentas versus el histórico Prime, bueno, yo creo que se está apretando. Bueno, o tenéis que apretar rentas vosotros. Felipe, por favor, seguimos contigo. También nos gustaría, desde Sigro, habéis estado súper activos, habéis estado muy valientes en muchos momentos muy inciertos de nuestro mercado, y nos gustaría también recoger vuestra opinión. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, respecto al mercado y la situación actual, pues no voy a decir nada nuevo que no hayan dicho ya hasta ahora. Pues bueno, vemos claramente pues, que los yields han bajado, obviamente. Estimamos pues, mínimo 100 puntos básicos ya, pero sobre todo la caída esta ha sido desde mayo, junio de este año. Entonces, pues bueno, un poco a nivel de operaciones, pues nosotros tenemos suelo todavía por desarrollar. Sí que estamos buscando nuevas ubicaciones o nuevas operaciones, lo que pasa es que siendo mucho más conservadores que lo que éramos todos pues hace 6-7 meses. A partir de aquí, pues bueno, yo creo que siempre cuando vas a comprar algo, pues tienes la incertidumbre de estaré comprando bien, estaré comprando mal, las rentas van a subir, van a bajar. Y esto pues es lo mismo ahora, lo único pues que siendo más conservadores en las assumptions que tengas que hacer. Es obvio que, bueno, con los precios de suelo que hay actualmente, con los costes de construcción que sí ya se están estabilizando y con los costes financieros subiendo, pues lo único y los yields subiendo, lo único que puede salvar o hacer operaciones es vía crecimiento de rentas, pero que tiene un tope, o vía bajada de precios de los suelos. Entonces, pues nosotros esperamos o creemos que sobre todo pues, van a haber pues, bueno, bajadas de precios que ya las están habiendo. Estimamos pues mínimo habrá sido un 20% en los últimos 6-7 meses. Y que bueno, a partir de aquí también utilizar fórmulas imaginativas, pues yo qué sé. O sea, había sale and leasebacks cortos, largos, yields más o menos elevados. Al final, nosotros sí que nos basamos mucho en el location. Entonces, pues bueno, si la ubicación
es buena. Nosotros, al ser un inversor a largo plazo, sí que creemos que bueno, tarde o temprano esa ubicación pues, la vas a tener ocupada. Y luego también, me gustaría también comentar algo que tampoco se ha comentado hasta ahora, el tema de los data centers. Al final, pues bueno, va a venir van a haber nuevas operaciones de data centers y creemos que también ahí es una vía pues, para poder hacer operaciones buenas. Qué bien, pues muchas gracias, Felipe. Javier, desde P3, nos gustaría también que nos contaras cómo lo veis, si te atreves incluso a hacer un poquito de evolución histórica y no puedo no preguntarte, por vosotros habéis sido adjudicatarios de AENA en Madrid. En Cataluña nosotros nos morimos de ganas de que se desencalle ya el proceso. Lamentablemente lo tenemos algo encallado con el tema de la ampliación del Prat, sí, si no, sí que. Pero vamos, yo creo que está muy claro que ese suelo lo necesitamos y que en Madrid vosotros tenéis esta experiencia. Si la puedes compartir también un poco sería fantástico. Gracias. Muy bien, oye, pues muchas gracias, Ana, y a todo el equipo por la invitación y enhorabuena por la presentación, que creo que junto con los comentarios de mis compañeros van a dar un contexto muy real de lo que está pasando en el mercado y cuáles son las perspectivas. Como decías antes, cada vez hay menos que añadir, ¿no? Me decías respecto a la evolución del mercado, ¿no? Pues ya ha habido algunas pinceladas, ¿no?, de cómo efectivamente ha ido cambiando el mercado logístico desde hace 20 años, ¿no? Lo que era antes la logística tiene poco que ver con lo que ahora podemos encontrar en una nave de nueva construcción de la que todos nosotros participamos en el desarrollo. Nosotros hicimos una campaña desde P3 hace unos años que era una nave que salía diciendo "We are not ugly", ¿no? Y era una campaña para quitar esta visión de la logística como productora de externalidades negativas para las localizaciones donde se instalaba, ¿no? Nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver con lo que era la logística antigua, que estaba más vinculada solamente a poco empleo, ¿no? Poco valor añadido, solamente externalidades de tráfico. No, pues bueno, la logística es otra cosa, ¿no? La concentración que ha habido también en el sector por parte de los operadores hace que cada vez sean empresas más grandes, más solventes, con una cualificación mayor, con una formación mayor de sus empleados. El mercado, por ese lado, ha cambiado y luego los inmuebles no tienen nada que ver, ¿no? Hablamos de renta y también es un poco engañoso, ¿no? Y también en los corrillos comentábamos antes, ¿no? Hablamos de evolución de rentas durante los últimos años, pero si hablamos de specs de las naves, cómo se construían hace 20 años y qué se construye ahora, es que son dos mundos distintos, ¿no? Y yo creo que nos tenemos que felicitar como sector cómo hemos evolucionado y cómo hemos traído un producto muy competitivo, muy sostenible, con mucha más tecnología al sector de los operadores a una renta muy sostenida, ¿no? Y eso yo creo que es algo que a veces no se comenta suficientemente, ¿no? Mantenemos unas rentas muy sostenidas, ¿no? Y es especialmente así si comparas con otros mercados europeos, ¿no? Hemos visto crecimientos en Varsovia, en Praga, de 20-30% de crecimiento de rentas interanuales, ¿no? Y vosotros habéis mostrado un histórico de 3, 4, 2% máximo, ¿no?, de crecimiento de rentas. Entonces yo creo que ahí tenemos todavía mucho que hacer, ¿no? Sobre todo si tenemos en cuenta lo que está pasando por el lado de los costes, ¿no? Cuando haces una nave, pues estamos hablando del precio del suelo, pero el coste de la construcción en los últimos 18 meses podemos estar hablando de que un 40% de crecimiento de costes de construcción. Hablamos de costes de financiación. Los costes de financiación se han triplicado para cualquier proyecto, ¿no? Y eso es, de alguna manera, desde la estructura puramente de costes, ¿no? Cuando haces un análisis para desarrollar un nuevo proyecto, pues ves que efectivamente el coste por metro cuadrado de cada nuevo metro que se desarrolla es considerablemente más elevado, ¿no? Y eso no se repercute en la misma medida en las rentas. Entonces, lo que vemos o lo que anticipamos es que va a haber menos nuevos productos llegando al mercado, ¿no? Por una cuestión puramente de oferta, ¿no? Va a haber menos operaciones que sean viables económicamente a este nivel de rentas. Creemos que esto, pues, al final va a crear una tensión aún mayor en el mercado de demandantes que finalmente tiene que desembocar en una subida de rentas que de alguna manera equilibre, ¿no?, esta ecuación. Entonces, sí que creemos que va a haber unos meses por delante donde el mercado del desarrollo o el mercado de development, de desarrollo de nuevo proyecto, se va a comprimir un poco y va a haber menos nuevos proyectos, ¿no? Yo creo que ya hemos visto algunos
proyectos que estaban en el pipeline de algunos operadores, algunos promotores, que de momento están en stand-by, a ver qué pasa, ¿no? Y yo creo que para el año que viene probablemente en el mercado de inversión sí que vamos a ver más actividad y que se van a cruzar operaciones donde se puedan comprar productos en rentabilidad a un capital value, a un precio metro cuadrado por debajo del coste de reposición. Yo creo que eso lo vamos a empezar a ver probablemente en los próximos meses, o como esto ya empieza a ser algo más habitual, principalmente porque el coste de construcción, como decía antes, ahora es un 40% más que lo que era hace un año. Entonces, probablemente desde el punto de vista inversor sea más interesante comprar activos construidos en buenas localizaciones que desarrollar nuevos productos. Eso es un poco lo que puede pasar el año que viene. Y me preguntaba respecto a AENA, pues estamos encantados con el proyecto, creemos que es un proyecto muy emblemático para nosotros, en probablemente una de las zonas más prime o más solicitadas para actividades logísticas que va a haber en España, ¿no? Vinculada a actividades aeroportuarias, pero además en el eje de la A2 de la carretera de Barcelona con la M40, ¿no? Que son 10-15 minutos al centro de Madrid, con lo cual no solamente está relacionado con actividades aeroportuarias, que estamos viendo cómo han estado creciendo y seguirán creciendo los tránsitos aeroportuarios de mercancía, sino para realizar actividades de distribución urbana directamente desde este parque. Que muy contentos, en fase ya de ir avanzando con el cierre de la operación y bueno, esperamos tenerla cerrada antes del final de año. Qué bien, Javier, muchísimas gracias. Enhorabuena por lo de AENA. Qué interesante lo que comentabas, ¿no? de comprar por debajo del precio de reposición. Qué peligroso inmobiliariamente, ¿no? ¿Cuántos elementos de reflexión hay ahí? Bueno, gracias. Seguimos, Óscar, con vosotros. Cuéntanos desde GLP, por favor, cómo lo estáis viendo, cuál es vuestra visión, cuáles son vuestros planes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana y equipo Savills. Otra vez más, un placer estar aquí con los compañeros y con vosotros compartiendo nuestro punto de vista. Bueno, me queda pues nada que descubrir, yo creo. Han dicho mis compañeros toda una serie de análisis que comparto plenamente. El apunte del precio de la construcción es un 42% exactamente y es algo que no tiene una tendencia a bajar por los temas energéticos y de suministro. No es algo que todos dicen, después de las Navidades va a bajar la construcción. Pues no, esto no son las rebajas. Nosotros creemos que estamos en un momento muy interesante en el cual la parte financiera también tiene un peso ahí en la sombra importante. Y en estos momentos de turbulencias es donde aparecen oportunidades, es donde la necesidad de hacer algo diferente es lo que te lleva un poco a cambiar la estrategia, porque no te queda otra. Cuando los precios no bajan del suelo, cuando la construcción sube, cuando los alquileres, pues eso, he visto 4 o 5, cuando la construcción es un 45, hay que hacer algo diferente. Entonces, nosotros estamos trabajando mucho ya desde hace unos años en crear entornos que ya no vamos a estar alquilando metros cuadrados de nave. Vamos a tener que dar un producto diferente que permita a nuestros clientes pagar más renta porque van a ser más competitivos. Entonces, Juanjo habla de robótica. Nosotros llevamos ya 5 años con la empresa de robótica empezando en Asia. Ya están circulando los robots en Europa también. El tema energético, que creo que es quizás, les voy a hablar un poquito más porque quizás sea el que no hemos hablado tanto. El tema energético es algo que tiene hoy en día una importancia capital, o sea, ya no solo por los temas de los costes de la energía, sino porque nuestras cajitas con esas cubiertas es una mina de poder generar energía verde y yo quiero creer que vamos a funcionar y va a ser un negocio muy rentable, pero no por subvenciones, o sea, un negocio que se basa en subvenciones no tiene mucho futuro, sino porque se nos haga mucho más fácil poder comercializar ese producto verde y que tengamos, digamos, un trabajo con las grandes compañías eléctricas que todos sabemos la importancia que tiene en este país. El negocio energético, que hemos creado también una división en GLP enfocada al negocio energético. Queremos ya solo el fotovoltaico, si no lo vendrá el almacenamiento y el crear un entorno en el cual ese metro cuadrado de nave que vamos a alquilar a un precio X sea un entorno que permita a los clientes pagar más porque la renta que nos están pagando sea parte más importante del coste total que tienen, que a día de hoy sigue siendo el metro cuadrado de logística una parte pequeña de la porción. Evidentemente, estando en Cataluña, el tema del suelo no me voy a repetir, pero estamos viendo operaciones grandes saliendo en otros puntos de España. Nosotros hemos levantado un proyecto de 300.000 metros cuadrados en la M40 en el municipio de Madrid.
No es algo fácil, no es algo sencillo, pero es algo que a mí me encantaría y espero de verdad que ocurra pronto, ojalá sea el de Goodman y muchos más, el que podamos sacar estos proyectos en Cataluña, porque hacen mucha falta, porque van muy bien para la economía y la generación de riqueza. Ya voy a acabar un poco por el tema del wellbeing, que no hemos hablado mucho también y que es algo que todos nuestros inversores están lanzando una importancia brutal. Los fondos tenemos que justificar con hechos, ya no vale el PowerPoint bonito, con hechos, con mediciones de consumos, con encuestas de satisfacción a los empleados, a las comunidades. Y en el tema de las comunidades va mucho ligado con el quitar esa careta de feo a la logística, es el que podamos aportar a las comunidades. Hay compañeros que tienen proyectos muy buenos también con las comunidades. Es algo que creemos va a ser un must. Tienes que tener trabajo con la comunidad local para que tu proyecto realmente puedas demostrar que está aportando a la comunidad y a ver si así le quitamos esa etiqueta gris a nuestro sector, porque realmente creo que tiene un futuro enorme tanto en la comunidad como en la generación de riqueza. Así que nosotros vemos por ahí una vía importante y esperemos pues eso, que sea una inestabilidad, pero dicen que en épocas, no estamos en crisis, pero en las crisis es donde hay las oportunidades. Pues ahora es un momento de oportunidades, yo creo, y nosotros estamos trabajando para ello. Qué bien, Óscar. Muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias. Bueno, seguimos. Santi, nos interesa muchísimo tu testimonio. Tú llevas muchos años haciendo parques empresariales, parques industriales, parques logísticos. Te conoces a la demanda del territorio perfectamente. Por favor, cuéntanos qué es lo que ves y cómo os preparáis desde Clape Group para el próximo año. Nuestra visión es una visión mucho más local que la de mis compañeros. Gracias por invitarme a este foro. Básicamente lo que estamos viendo es que quizá no hemos hecho suficiente bien la faena porque suelo no hay ni habrá suelo. Es decir, no se están desarrollando planes generales de ayuntamientos que modifiquen planeamientos introduciendo el suelo industrial logístico. Los pocos que hay nos están costando un promedio de entre 10 y 15 años poder desarrollar. Esto, evidentemente, y el entorno actual que tenemos, con subidas de tipo de interés, con el tema de la guerra, con la inflación, o sea, sin duda va a provocar que la materia prima esta, el suelo bruto, disminuya su precio. Habíamos llegado, hace menos de 12 meses, habíamos llegado a precios de suelo bruto que nos pedían 80, 90, 100 euros metro cuadrado, que luego cuando esto lo extrapolabas a un suelo neto y lo extrapolabas a un suelo finalista, pues veías que no era viable. Ahora estos precios han empezado a reducirse, estamos bajando 80, 70, 60, 50 incluso. Pero el problema ya no es tanto de precios, es que no hay oferta y la previsión es que no haya oferta en el corto o medio plazo. En el momento que pasamos al suelo urbanizado, claro, todas esas operaciones que se han hecho últimamente por encima de los 400 euros metro cuadrado aquí en Barcelona, pues la verdad es que lo van a tener muy difícil. Lo van a tener muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque un poco yo discrepo con alguno de los... Yo no creo que podamos extrapolar mucho más allá las rentas. O sea, con rentas de 6,5, 7, 7,5, nosotros que estamos muy en contacto con los clientes, se les hace muy, muy pesado. No creo que podamos llevar mucho más allá de las rentas, como tampoco se pudieron llevar en el 2007-2008, ¿no? Valoraciones de activos, sin duda van a bajar. Sin duda tienen que bajar, se tienen que comprimir. La ventaja que tenemos dos ventajas. Tenemos una ventaja de que yo creo que la mayoría de nosotros estamos pudiendo trasladar lo que son los incrementos de IPC a los contratos. Esta es una. Y la otra ventaja es que la demanda continúa siendo fuerte. O sea, nosotros tenemos un poco, el índice de ocupación nuestro es de un 98%. O sea, y los proyectos que estamos construyendo ahora previsiblemente también se van a alquilar fácilmente. Poco más que añadir a todo lo que habéis dicho, que en la mayoría estoy de acuerdo con vosotros.
No, muy interesante, pero qué contradictorio todo, ¿no? Porque hay luces muy claras, ¿no? Que es esta demanda que tira tantísimo y que hay mucha confianza en el mercado, pero a la vez, ¿no? Siempre este estrés de que no somos capaces de generar toda la oferta para satisfacer una demanda que sabemos que está o que estaría, ¿no? Si hubiese esta disponibilidad. Bueno, Santi, muchas gracias. Vale, vamos acabando ya. Por favor, Joan, desde VGP, ¿nos puedes contar vuestro testimonio? ¿Cómo lo veis? Yo sí, primero muchas gracias por la invitación, un placer. Yo ahora, en contraposición a Santi, voy a españolizar el debate, no a nivel político, sino territorial, para que veáis un poco la complejidad. Nosotros, como sabéis, tenemos un modelo de negocio muy estructurado, se hizo en 2015 y se cogió un tablero de juego que era el RISC, con unas fichitas de colores, muchos países, y se llegó a un acuerdo estable para 10 años, con un fondo que es Allianz, y básicamente sobre el cual se establecieron las yields de mercado. ¿Y en qué condiciones? Eso sí, tiene que ser producto terminado, producto alquilado, se iban traspasando, ¿no? Con lo cual, sí, eso es todo un ejercicio europeo de tablero de juego. Claro, imaginaros ahora, en el escenario actual, nosotros hemos hecho la salida, empezamos por Madrid, seguimos por Cataluña, pero hemos estado en Valencia, estamos en Valencia, estamos en Zaragoza, estamos en Sevilla, estamos en Córdoba, estamos en Bilbao. Entonces, claro, una de nuestras, a pesar de, digamos, de una vida que tenemos ya de 7 años de colaboración, pues este año ha sido convulso para ponernos de acuerdo con las yields, porque no cómo estableces la yield de Sevilla, cómo estableces la yield de Córdoba, cómo estableces la yield de Alicante, ¿no? Entonces, este es uno de los temas a los que nos enfrentamos. Nosotros no somos de Big Box. Luego entiendo que el mercado de Big Box, por ejemplo, aquí en Cataluña, quizá a la que te vas alejando de Barcelona te asemejas más al mercado de Big Box, lo cual para nosotros nos parece un mercado muy bueno, pero que no trabajamos. Nosotros siempre trabajamos en el concepto Prime, ¿no? Y entonces, bueno, ahora en la estrategia nuestra lo que hemos hecho es tener licencia en todos los suelos que tenemos, y tenemos suelos en todos los mercados que he citado. Y para este tema lo que estamos esperando es una corrección de los precios de construcción, porque una vez metes en el balance un coste de 600 euros metro cuadrado, se te queda para toda la vida, desgraciadamente, ¿vale? La compra de suelo a corto la vemos un poquito complicada, porque hay unas expectativas de precio elevadísimas que no se corresponden con las yields de mercado. Los suelos a largo sí le vemos unas posibilidades. Te tienes que meter en un mundo que no, en el fondo, la maquinaria nosotros la tenemos engrasada para meter en el horno enseguida la pizza y que salga cocinada rápidamente, ¿no? El mundo del suelo a largo es complejo, ¿no? Y en una estrategia en la que no estamos nosotros, pero que pensamos que es una estrategia muy buena, es claramente ir a por activos existentes y que renten, ¿no? Es cuestión de negociarlos bien, pero por lo menos aquí tienes... Convencer al vendedor. Exacto. Pero por lo menos aquí tienes unas garantías, ¿no? Y ya está, pues este es un poquito el entorno que vemos y cómo lo vamos a afrontar próximamente. Estupendo, Joan, muchísimas gracias. Pasamos, Gustavo, a ti, qué ilusión recuperarte en el foro desde Panattoni, y también nos encantaría que nos contaras un poco vuestra visión, vuestra estrategia. Vosotros tenéis experiencia en muchos puntos de España y seguro que será muy valioso recoger lo que estáis viendo. Gracias a ti, Ana, y a Gloria por la invitación y ofrecerme estar de vuelta aquí a este foro tan interesante y rodeado de tan buenos amigos del sector. Ya yo creo que está más que todo dicho. Yo tendría que hablar de oficinas para decir algo distinto, porque de logística yo creo que lo hemos cubierto todo y muy bien. Me gustaría resaltar algo que ha dicho Joan. Yo creo que una de las grandes avances que ha habido en nuestro sector en los últimos años, y creo que gracias a gente como VGP, como Panattoni, es que hemos intentado democratizar la logística y no solo llevarla
a Madrid, Barcelona, a Valencia, sino que tenemos presencia en muchos pequeños mercados donde había necesidad de producto logístico, de mercado y alquiler, porque el que necesitaba una nave en Murcia tenía que construírsela, o en Bilbao, normalmente, o en Vitoria. Y ahora creo que también a nivel, y es un esfuerzo que hemos hecho nosotros, a nivel de capital, poder poner en el mapa del sector del mercado de capitales ubicaciones que hasta este momento ellos desconocían. Y entonces ahora existe un gran atractivo por fondos de inversión en entrar en mercados donde hasta hace muy poco no existía. Pero bueno, el sector nuestro ha hecho un avance en los últimos años, no solo, y gracias a este grupo de gente que está aquí, no solo a nivel de calidad, a nivel medioambiental, porque dudo que alguno de nosotros haga una nave que no esté certificada medioambientalmente, sino también de democratizar, como digo yo, el sector logístico de alquiler a ubicaciones donde hasta hace muy poco no habían posibilidades de hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es una labor en la que hemos colaborado todos, de hacer que nuestro sector haya crecido y tenga amplio apetito, no solo a nivel de demanda, sino del mercado de capitales. Estamos viviendo ahora, por obligación, viendo unas subidas de renta, pero como hemos visto en la sal, por ejemplo, yo me acuerdo en 2007, en 2007 en la sal se alquilaba a 9 euros y 10 euros. O sea, estamos todavía muy cortos de potencial crecimiento de rentas. Si se pagaban en esa época a esos niveles, yo no dudo que tengamos que llegar a esos niveles para hacer nuestras operaciones rentables. Cuanto a coste de construcción, no veo ninguna señal de que vayan a caer, todo lo contrario. Suelo, bueno, tendrán, como le comentaba yo aquí a Antonio, es labor también de las consultorías inmobiliarias educar a esos vendedores de suelo y decir, oye, ahora el mundo ha cambiado. O sea, para tú poder vender este suelo, las cifras tienen que ser estas. Es que a veces te llegan suelos a día de hoy que tú dices, o sea, no culpo al propietario, el que me lo vende, culpo al consultor que me trae ese suelo a estos precios, ¿no? Entonces, gracias, creo Gustavo. pero es cierto, yo creo que por eso no me habías invitado en las últimas. Creo que ahora empieza una labor de educación para todo el mundo, para que las cuentas no salgan a todos, sino lamentablemente veremos caída de promoción, sobre todo a nivel especulativo, y en mercados donde ya hay una, digamos, saturación de oferta. No estoy nombrando Cataluña porque pasa todo lo contrario, pero hay mercados, por ejemplo, en Madrid, donde ya empieza a haber señales de sobreoferta, y ahí posiblemente no veamos mercado a nivel especulativo de desarrollo. Veremos muchos build to suit, y espero que sí, que la demanda continúe y se sigue viendo. Pero bueno, como digo yo, todo al final depende de un señor que vive en Moscú, y que todo esto se puede revertir para bien o para mal, dependiendo de lo que pase en Europa con la guerra en Ucrania. Muchas gracias, Gustavo. Muy interesante todo lo que nos has contado. Bueno, Antonio, como tú eres de la casa, te hemos dejado para el final. Pero mira, nos hace ilusión, que Gloria y yo lo hemos estado comentando, hacerte una pregunta para cerrar, que sea así como positiva, ¿no? Aunque han salido muchas cosas positivas, ¿no?, del mercado, pero es verdad que hemos hablado mucho de incertidumbres, de todos esos vientos que nos van en contra, ¿no?, a nuestro negocio. Pero bueno, a ti te preguntamos las cosas que nos van a favor, ¿no? Las cosas positivas que podemos esperar. Ha salido prácticamente todo, gracias, Ana. La ventaja de ser el último es que os he escuchado todo lo que habéis dicho, lo cual es muy interesante. La desventaja es que ya queda poco que añadir, pero bueno, aunque solo sea para recapitular esos tailwinds que creo seriamente que tiene el mercado. Me pasaba la responsabilidad, Gustavo, de tener que educar a las propiedades, hablábamos de suelo, para que sitúen los precios en donde toca o donde va a tocar. Es pronto todavía. Sí. La mala noticia es que muchas veces el suelo no está en manos de profesionales institucionales que sepan leer bien lo que está sucediendo, lo cual
creo que va a tardar algo de tiempo. Quiero compartir con vosotros un dato de un reciente estudio de nuestro equipo de Research Europa, del que se desprende muy interesante. Aparece España como tercer lugar como mercado inmobiliario predilecto para invertir en los próximos 12 meses, siendo logístico junto al multifamily uno de los segmentos favoritos y, curiosamente, con un enfoque muy defensivo en algunos casos. Este estudio se ha hecho con inversores de Europa y Middle East que tienen 500 billion de activos bajo gestión, con lo cual recogen, de hecho el informe se llama Sentimiento del inversor para los próximos 12 meses. Es muy interesante porque aunque solo sea un sentimiento, pero lo tenemos muy en cuenta. Al final yo creo que hablaba Cristian de las palancas. Es evidente que tenemos vientos de cara, que va a estar, vamos a estar en tiempos difíciles, pero creo que hay razones suficientes para seguir siendo positivos por varias razones. No podemos obviar que la demanda va a estar impactada por una menor capacidad de compra de los hogares, va a impactar el consumo y esto va a afectar directamente a la necesidad de espacios logísticos, pero por otro lado creo que va a estar mitigada por varios factores, como digo, como es el comercio electrónico, tendencia al alza. Por aportar un dato más que no ha salido, España actualmente en una población de personas entre 16 y 70 años, hay un 94% de ellos son internautas. Está muy extendido el uso de Internet. Sin embargo, solo un 78% compra por Internet, con lo cual tenemos recorrido con respecto a Europa, como decís alguno anteriormente, pero también internamente en el país todavía tenemos recorrido. Luego, otro factor es, que ya ha salido también, las empresas están primando la resiliencia de la cadena de suministro sobre su coste. ¿Eso qué quiere decir? Necesito cadenas de suministros más eficientes, más garantistas. Para eso tengo que generar stocks de seguridad, tengo que generar mayores inventarios. Eso me lleva a la transformación de ese just-in-time hacia el just-in-case. Procesos de relocalización, por supuesto. Vamos a renunciar a cadenas de suministros más largas que nos aportaban ventajas, beneficios fiscales, mano de obra laboral más barata, etc., pero que por contra perdíamos el control sobre nuestros productos. Eso es una tendencia que comparto con vosotros que va a suceder. Todo esto genera demanda adicional, como digo. En segundo lugar, en el lado de la oferta, sí que ha habido en ocasiones, como decía Gustavo ahora mismo, exceso de oferta puntual, pero en general creo que hay escasez de instalaciones modernas que cubran las necesidades de la demanda actual. ¿Esto qué quiere decir? Que preveemos un empuje de interés por suelo. Creemos que va a seguir la actividad promotora muy activa para introducir instalaciones modernas en el mercado que cumplan con los criterios de sostenibilidad y de ESG necesarios que demandan no solamente los propietarios, sino también los usuarios. Otro dato de ese estudio nos dice que actualmente solamente el 25% ya de los inversores única y exclusivamente compraría activos que cumplieran con criterios de ESG. Esto lo que va a hacer es rejuvenecer el stock logístico actual y acompañar a la demanda con lo que necesita, y que me lleva a la tercera palanca y última, que es el crecimiento de rentas. Nosotros desde Savills sí creemos en el crecimiento de rentas, no solo provocado por los efectos de la inflación, esto es a corto plazo. Ha ocurrido una cosa en la zona centro que es muy llamativa, que es debido a la salida paulatina y progresiva de esa oferta, hemos visto cómo se han provocado incrementos en rentas. Vaticinábamos para 2022 en la zona centro una salida de 1 millón de metros cuadrados y han salido poco más que el 50% de ese millón. Eso nos ha llevado a un crecimiento de rentas en algunas zonas. Y por último, creemos que van a crecer las rentas, tienen que crecer porque los usuarios, los ocupantes son cada vez más exigentes. Son conscientes de que tienen que invertir más recursos en la cadena de suministro.
no solamente en contratar más espacio, sino en que esos espacios sean mejores, estén más robotizados, sean más o tengan más tecnología. Eso nos va a llevar a un crecimiento de rentas porque parece que hay consenso en que los ocupantes están dispuestos a pagar más, pero por cosas mejores. Esto tiene el reflejo, como he dicho, en ese sentimiento inversor. Lógicamente, con el incremento de los costes de la financiación, la corrección de yields está servida. ¿Hasta qué punto? Ya veremos, es todavía pronto. Todos esos incrementos de los costes de financiación van a ir calando en los yields y nos van a ir dando poco a poco más visibilidad en dónde están los precios. Para terminar, yo creo que, por desgracia, la pandemia puso de manifiesto el carácter estratégico de nuestro sector y creo que incluso con unos vientos de cara que no los podemos ignorar, el sector va a seguir demostrando una resiliencia potente. Qué bien, Antonio, gracias por estos mensajes positivos. Bueno, os daría paso ahora ya a que interviniera quien quisiera. Ha habido muchísimo consenso, quizá en si hay recorrido en rentas o no. Aquí es donde he notado un poquito de sensibilidades distintas. Bueno, os dejo ahí elementos de debate para quien se lance. De los primeros, que hace tiempo que no habláis. Yo creo que las rentas han estado un poco contenidas hasta ahora y no han crecido a un ritmo como debería haber crecido. Porque estamos viviendo en un mercado donde había compresión de yields. Era lo que mantenían las rentas estables. Ahora que las yields se empiezan a disparar, los costes de financiación, también los costes de construcción y tal, es por naturaleza propia que la renta tiene que salir, porque si no a ninguno de nosotros nos saldría la proforma en positivo. Entonces, sí o sí, tiene que ser, y esto es algo que yo vengo diciendo hace tiempo. En Inglaterra han subido un 30% en un año y nadie ha hecho nada. Lo mismo en el centro y este de Europa. Aquí, porque suban 3%, ya pegamos el grito en el cielo. Pero yo creo que más bien hemos sido demasiado benévolos en un mercado donde hay muy poca disponibilidad y tenemos que hacer encaje de bolillo para que nos salgan los números, de no haber apostado o no haber empujado rentas a un nivel superior de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Y la realidad es esa. Hace 3 años o 4 discutíamos Luis y yo en un foro sobre esto de las subidas de rentas, ¿no? Y yo, muy básicamente, siempre pongo un mismo ejemplo. Yo creo que las rentas no podían subir porque no había inflación, pero no porque subamos las rentas por el efecto de la inflación directa a nuestras rentas, sino por la inflación del producto final, de arriba, ¿no? Al final, siempre pongo el mismo ejemplo. Si el que vendía champú vendía el champú al mismo precio que en 2012, su coste logístico no podía subir ni un céntimo. Entonces, todas las subidas de rentas que aplicábamos eran por mejoras de eficiencia en el proceso logístico. O sea, podían pagar un poquito más de renta porque su cadena logística era mejor. Pero es que seguía cobrando lo mismo por manipular el champú. Ahora que el champú, ayer salían los datos, ¿no? La cesta de la compra ha subido pues un 20 y tantos por ciento, un 30%, todos nuestros clientes están subiendo la tarifa. Y como suben la tarifa, pueden pagarnos más por la renta. Es así, ¿no? Llegaban los dos a esa conclusión hace 3 o 4 años. Esta inflación, como dice Juanjo, esta inflación nos va a permitir a los operadores subir sus tarifas y con ese crecimiento de tarifas sí que nos va a permitir esa subida de rentas que ya no está ayudando a la inflación directamente a ello, pero a asentar otras bases y otros niveles. Es por eso que comentaba con Cristian, ¿no? Oye, hay que subir las rentas. Bueno, pues de momento todavía, ojalá pudiéramos cobrar a 9. Es verdad que ese gap, como decía Xavi, se ha cerrado mucho en cuanto a zona prime y el resto de zona metropolitana en Barcelona, pero es precisamente porque todavía no se ha podido trasladar por parte de los clientes que operan en nuestras plataformas eso, porque intentarlo lo intentamos y bueno, pues sigue siendo todavía relativamente difícil, pero la inflación va a permitir, pues antes te discutían mucho los 7 y esto, bueno, pues ya el 7,5 empieza a encajar y empieza, o sea, poco a poco iremos a por ello. Y yo creo que lo que decía Gustavo es muy importante. La proforma no sale, pero que afortunadamente en este foro, pues probablemente que yo soy el menos logístico de todos ellos. Pues tenemos una compañía multiproducto, pero que son todos operadores especializados. O sea, volvemos a repetir probablemente el mensaje que hemos dado en otras ocasiones y en otros foros, pero que la profesionalización desde el origen de suelo, que
que probablemente se produce mucho menos en otras partes de España que aquí en Cataluña. Yo creo que está más proporcionado con familias que se han dedicado mucho a tratar de sacar suelo y los planes desafortunadamente no han permitido sacar todo lo que se necesitaba, pero esa profesionalización va a ayudar mucho a que estas incertidumbres ante las que nos encontramos pues vayan a ser gestionadas de manera mucho más racional a lo que te podías esperar, como lo que pasó en crisis anteriores, que no tienen nada que ver y son muy diferentes, pero es probable que yo creo que eso ayude muchísimo a pasar con menos percances esta incertidumbre ante la que nos encontramos. Fijaros la importancia. Respecto al mecanismo del que hablabais de capacidad de pago, ¿no? Que es antes el huevo o la gallina, ¿no? Es un poco... pero por otra parte, un ejemplo muy sencillo, ¿no? La gasolina no sube porque los camioneros puedan pagar más por cada litro, por cada kilómetro recorrido, o la construcción no está subiendo porque seamos capaces de pagar más los promotores, ¿no? No ese es el mecanismo, es justo lo contrario. Repercutimos esa inflación en costes a precio final y al final nosotros, como consumidores, todos son los que aguantamos toda esa presión, ¿no? Y así es como funciona. Y los precios suben por una dinámica de oferta y demanda. Si hay oferta disponible, hay lucha de precios y con lo cual no se repercute toda esa subida de costes, pero si estamos viendo que efectivamente los datos que mostráis es falta de oferta, y la demanda sigue fuerte, vamos a ver cómo inevitablemente eso va a presionar los precios y va a haber un equilibrio hasta que los números no salgan. Porque volviendo al mecanismo anterior que comentábamos de las yields 4,75, ¿cuál es el development yield? ¿Cuál es la yield que estamos estimando para un development? Es que no hay mucho margen. Es que probablemente el riesgo que está involucrado en el desarrollo de un proyecto especulativo no se compensa con ese gap. Eso va a hacer que no haya nuevos proyectos en el mercado y eso va a hacer que al final la propia dinámica de oferta y demanda regule el mercado y haga que la escasez suban los precios. Evidentemente todo es una combinación, pero que ante la falta real de oferta en Cataluña ha llevado a un incremento de rentas muy superior al resto de zonas en España. ¿Por qué? Pues porque ha habido una oferta que ha ido acompañando esa demanda, con lo cual no ha habido tanta tensión como la que tenemos aquí ahora y como comentábamos antes, pues eso, no es positivo el que tengamos, parece que es un dato perfecto y es todo lo contrario. Y para los operadores menos. Entonces, al final, si tienes que tener un crecimiento de nave, pues lo que te pidan, eso es verdad. Entonces, es verdad que hay que ir trasladando poco a poco y el huevo y la gallina, pues se verá que es lo que tiene que venir primero, que quiere hacer el esfuerzo. En esto, Luis. ¿Nosotros? Al final, el mercado de Cataluña funciona desde el Prime hacia afuera. Pues venga. Y nada, hecho, me pongo a ello. Yo lo que añadiría es, un poco en línea con lo que decía Gustavo, es que esa corrección que tú decías, Antonio, que todavía no es el momento, se produzca lo antes posible. Es decir, que esa incertidumbre intentamos entre todos, sobre todo por parte de las consultoras, concienciar de que hay una situación que demanda un ajuste, demanda una corrección y que se haga lo antes posible. Eso es muy importante, si me permites, al final los inversores sois globales. Entonces, si tú tienes una alternativa de inversión en Europa que te está dando en mercados principales que se están corrigiendo antes que tú, al final, oye... Obviamente. Por eso, pero que no pase en España, que esa corrección siempre va a la cola, ¿no? Vamos los últimos. El mercado latino es lento. Vayamos un poco más rápido. Sí, pero quizá hay que romper algunas dinámicas, ¿no? Estados Unidos es como una estrella de mar esto. O sea, cortan un brazo y ya saldrá el siguiente. Eso ocurre con la compresión también. Con la compresión siempre estamos esperando la compresión de yields de Europa, etcétera. Lo que pasa es que el factor también importante que... Gustavo, yo creo que el precio de la construcción, nuestros constructores, que trabajamos la mayoría con un pool de 7 8 empresas, que son las que son capaces de entregar este producto de calidad, tienen el 70% de la cartera del año que viene ya contratada. Entonces, yo no digo que estén aprovechando de eso, si hablara del mundo del prefabricado a lo mejor se hablaría de eso, pero cuando tú tienes el 70% de la cartera contratada, no es que vayas a bajar los márgenes. Espero que no lleguemos al escenario donde ya no tengan cartera, ahí sí veremos bajar de precio, pero ese escenario ya no me gusta nada, ni para ellos ni para nosotros. Pero la demanda sigue estando muy alta, los contratos para el año que viene están firmados ya. Veremos si alguno de esos contratos se aplazan, ese será otro tema, porque cuando el balance inmobiliario no te dé, a lo mejor llamas a ese constructor y dices, mira, yo te voy a respetar el contrato, pero es que no sé si lo voy a lanzar ya o dentro de 8 meses, o a lo mejor no lo lanzo, tienes una clausulita de salida por ahí que me interese. O no me dan el dinero para pagarte. Bueno, yo creo que también está en nuestra mano incentivar a otros
constructores que no están en el sector a que hagan esto Bueno, y meter más constructores en la época. Aquí estamos En todos el los sector. que les vamos a dar trabajo a todos esos constructores. Sí, sí, por eso. Entonces, yo, el 70% contratado, yo en mi casa estamos haciendo un estudio desde hace un mes para rever esa realidad de ese 70% contratado. Porque es cogerte un coche y te vas a los polígonos. No, esta obra la tengo contratada, sí, pero no la has empezado. O sea, no me mandes una excavadora a hacer así. Y, no, ya ha empezado la obra. Todos sabemos los que estamos aquí que muchos proyectos no los vamos a sacar, o los vamos a paralizar, o ya lo hemos paralizado. Entonces, somos nosotros los que tenemos que dar ese mensaje a los constructores. Oye, que no es que queramos arruinar la vida cancelando proyectos, no los queremos cancelar, pero es que lo que está pasando es al revés. Como no bajen los precios, vamos a tener que cancelar proyectos. Lógicamente ellos si pueden, si la materia prima baja, el costo de transporte baja, pues les ayudará a bajar ese precio. Pero creo que es al revés. Creo que tenemos que dar ese mensaje a los constructores. Señores, estamos juntos en esto. No me digas que tengas un 70%. Perdona, Óscar, porque es que yo eso estoy muy sensible, porque cuando rascas no hay tanto contratado. No hay tanto a punto de construirse. O hay mucho que ya se ha caído. Cada semana escuchas proyectos, se ha caído, se pospone. El cliente final me ha resuelto el contrato. O sea, ya nuestros propios clientes son los que nos están avisando. Y por puntualizar, añadir una cosa más que ha salido en el debate, y por hacer debate. Gracias. Yo no estoy de acuerdo en que el Prime se esté estandarizando. El Prime es el Prime, la segunda corona es la segunda corona y la tercera corona es la tercera corona. Porque estar en el puerto de Barcelona es lo más Prime que hay. ¿Por qué? Porque tienes el puerto de Barcelona, tienes el aeropuerto, tienes la infraestructura, y estás a menos de 15 minutos en coche de Barcelona. Entonces, puedes hacer transitarios, puedes hacer delivery, puedes hacer industrial, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces, el que quiera estar en el puerto de Barcelona o que necesite estar, tendrá que pagar. Y cada vez tendrá que pagar. 10 euros, ¿no? Cada vez, pues tendrá que pagar lo que tenga que pagar. Si además el precio del suelo sube, en las zonas Prime, pues tendrá que pagar más. Entonces, yo creo que hay que darle valor al activo Prime, porque si no nos puede pasar lo que has comentado, que los precios del suelo suben en todas partes por igual. Y no me vale que un señor me venga con un suelo finalista en tercera con segunda corona y me diga, es que esto ahora es Prime y vale pues más de 450 euros el metro cuadrado, bueno, cuando es lo que es un argumento de venta. Pero es que el que quiera... pero es que el precio del suelo... Ya que tú te lo creas. Pero... El segundo corona se ha homogenizado. El que quiera conocemos las operaciones que se han salido. El que quiera hacer 70.000 metros en Cataluña va a ser muy, muy, muy Prime encontrar la parcela la que sea. Y sabemos todos ahora de lo que estamos hablando, y antes alguien, creo que eras tú, ya decía, nosotros no estamos en el XXL. El que esté en el XXL en Cataluña está muerto, porque no existe. O sea, ¿qué parcelas pueden meter un 50 o un 60.000? Yo creo que un par de ellas. O sea, un par de ellas. Pero demanda hay para Pero ello. entonces, si Ignacio tú, no le deja. Hay para pero ello. Si tú tienes la parcela de 100.000 metros, esa parcela es Prime, pero Prime con mayúsculas a día de hoy. El problema es que no se genera. Entonces, ¿qué es lo que es Prime? Lo que los clientes quieren. Eso es lo que es Prime. Bueno, si te llega una demanda de ese estilo, me la pasas a mí. Sí. Tengo tres o cuatro. Yo he discutido y en alguno de estos foros siempre he dicho lo mismo, ¿no? Que creía que el análisis por coronas debíamos abandonarlo, ¿no? Y alguna vez lo he hablado bastantes veces, porque ahí discrepo un poco con Ignacio. O sea, coincido de que el puerto es el puerto y si tú te sirve para algo el puerto, pues no puedes estar mejor que nada en el puerto, eso está claro. Pero luego hay actividades que no necesitan estar en el puerto, ¿no? Que es que si estuvieran en el puerto le causaría un problema, ¿no? Y aunque sea la zona centro, yo lo he vivido en el primer proyecto llaves mano gigante que hicimos en Marchamalo, es que no quería acercarse a Madrid. ¿Por qué no quería acercarse a Madrid? Porque acercarse a Madrid le suponía pues, una serie de problemas de tráfico que no quería asumir, ¿no? O unos costes laborales que no podía asumir. Cuando tú te estás metiendo 3.500 trabajadores en una nave logística y los metes en la ZAL, pues tienes un problema, porque sus costes laborales pues, son otros. Si te los llevas pues, a una comarca con unos tasa de desempleo un poquito más alta, que no tiene tantos problemas de tráfico, pues te funciona. Entonces, creo que los mercados se han vuelto más complejos que un análisis simple de coronas, ¿no? Entonces, pero a nivel de valoración, por donde yo lo miro por nivel de valoración. Es como que tiene un piso en Paseo de Gracia o en el barrio de Salamanca. O sea, a nivel de valoración, cuando vengan mal dadas, pues tú siempre vas a ser el que tengas mejor valorado tu activo. Y esto es el mensaje a los propietarios del suelo. Es decir, estoy de acuerdo contigo en que los clientes estarán donde tengan que estar.
Y, si y tienen que buscan estar en marcha, naves Prime. Exactamente. Pero, o sea, ya para nave ellos, Prime, para su localización operativa. Prime, eso ya... Para su operativa. tiene su precio, eso Vamos es. a llamarle el Prime operativo, por decirlo así. Pero el Prime de valor, que es los números, yo creo que es Madrid, Primera Corona, el Ayuntamiento de Madrid y San Fernando, y en Madrid y en Barcelona pues estamos hablando del puerto de Barcelona, aeropuerto, Sant Boi y Montcada, y nos quedamos ahí. Prime, sin desmerecer el resto de mercados, porque como bien dices, a nivel de clientes, pues para ellos es, desde el punto de vista operativo, es mejor estar pues en esas segundas coronas o terceras incluso. Bueno, ¿ibas a decir? No. Yo no puedo estar más de acuerdo con Juanjo respecto a lo de las coronas. Yo creo que, aunque entiendo el concepto de Prime y que al final, pues efectivamente, estar cerca de un núcleo de consumo y estar cerca de las primeras capitales de un país, pues al final tiene su valor y tiene su importancia. Pero hablamos poco de actividad y de actividades distintas, de capacidades de crear valor distintas y de capacidad de pagar rentas distintas, ¿no? Y yo creo que a veces esa parte del debate la dejamos un poco aparcada y efectivamente hablamos de la logística como si fuese todo una actividad homogénea con los mismos márgenes y no tiene nada que ver farma con moda rápida, con supermercados. Son distintas cuentas de resultados donde el activo ocupa un lugar distinto dentro de su cuenta y su capacidad de pago, y por lo tanto también lo estratégico que es estar en una zona o en otra o tener un activo de más o menos calidad cambia, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Pero porque las especificaciones, las capacidades del edificio son distintas, y ese ejemplo lo he puesto, creo que el año pasado hablamos de esto. Nosotros tenemos en Montepino, en una misma calle, en una misma acera, ambos lados, bueno, tenemos ambos lados de la calle, entonces rentas muy distintas, rentas que varían un 20%. ¿Por qué? Porque son edificios radicalmente distintos y están en el mismo polígono. Y a la misma calle, a ambos lados, tengo distintos edificios que varían las rentas. Entonces, cuando te dicen, ¿cuál es la renta de Marchamalo? Ejemplo es Marchamalo. ¿Para qué? La renta de Marchamalo, ¿para qué? ¿Qué necesitas? Y en función de lo que necesitas, te daremos una renta. Y muchas veces simplificamos, ¿no? Estoy claro, yo, un piso en Paseo de Gracia, pues un piso en Paseo de Gracia, ¿no? Pero claro, luego tienes que rascar un poquito, ¿no? Entonces, pues no es lo mismo una nave que tenga pues, alturas que pueda construir hasta un silo de 40 metros, o que no, o que la operativa, ¿no? Y habéis nombrado varias veces el caso de Amazon. Yo no creo, vamos, estoy convencido, bueno, han dicho ellos que ellos no analizan el coste de un edificio por euro metro cuadrado. Es por número de prendas, número de paquetes, número de expediciones o número de vehículos. O sea, su análisis nunca es un análisis euro metro cuadrado, ¿no? Es una tasa de esfuerzo sobre una operativa. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, que está claro que cuando hacéis un informe hay que simplificarlo y aterrizarlo en un dato, pero que muchas veces hablamos de euros metro cuadrado. Yo siempre he dicho que habría que hablar de euro palé. Estamos comparando naves que tienen capacidades de almacenamiento muy distintas. Euro palé es un rato muy difícil de tal, pero que luego la realidad es que nuestros clientes, por lo menos los nuestros, trabajan una tasa de esfuerzo, ¿no? Que en retail la tienen muy clara. Muy clarísimo. O en oficinas también se tiene clara, o analizado desde otro lado, pero que en la logística nunca analizamos tasa de esfuerzo real, ¿no? Este acercamiento de rentas de Cataluña ahora, entre el Prime y otros ejes, pero en Madrid hace tiempo que ha sucedido, desde lo que es una ubicación Prime por cercanía a Madrid a lo que sería una nave en tercera corona. Realmente el espacio euro metro cuadrado que hay entre este Prime cercanía a Madrid y hasta las 70-80 kilómetros realmente se agrupa todo en €1,25, €1,50 de gap. De momento por la oferta, yo creo que he comentado. Exacto, por ha la habido oferta muchísima oferta y Gustavo. ha limitado el crecimiento de rentas, pero que se ha convivido en un circuito de rentas muy apretado en un recorrido muy largo, Bueno, es que han pasado, kilométricamente. se dice pronto, 14 años, y no se ha revertido todavía, no hemos logrado la reversión a las rentas que había en aquella época, en 2007-2008. 14 años. Sí que hay una serie de razones. En nominal. Nominal. Con lo cual es todavía... Y aquí en Cataluña yo creo que el Prime tiene recorrido, porque lo tiene que tener, y hay otros ejes, el Vallès, por ejemplo, que están unas rentas que ahí sí que se han conseguido y hasta sobrepasado máximos de 2008. Bueno, Pero también hay que ir a las tasas de esfuerzo que comentaba Juanjo. Las tasas de esfuerzo que en precrisis 2006-2007 pagaban nuestros clientes y podían pagar esos 9-10 pues con una normativa laboral muy diferente, con una normativa regulatoria muy diferente, en fin, que es lo que tienen que hacer ahora. Entonces, sí, pero piensa que en ese momento eran naves, por lo general, para meter pallets y dejarlos ahí. Ahora las naves son otra cosa, otro concepto. De semi-industrializados
donde la calidad, el bienestar, todo es muy superior a lo que era hace 15 años. Y la consolidación de operativas o de operativas diferentes incluso dentro de las mismas naves. O sea, que es que hay un mercado tan buscando eficiencias. De sostenibilidad. Te van a Aparte, subir el coste de construcción un 20% tranquilamente. Sí, porque todos los que estamos aquí, que querremos emitir bonos verdes en un futuro, y para emitir un bono verde desde nuestros fondos, hay que emitirlo ya, coño, vas a tener está que... emitido. Sí, pero vamos a tener... Sí, pero tú para emitir un bono verde, tu nave tiene que... Vamos, perfecto, sí, no, nosotros tenemos... Sí, que estamos en los principales fondos europeos. Pero es que eso tienes que tener tus certificaciones EcoVadis, tienes que tener tus auditorías y tu cemento tiene que venir de aquí, no de allá. Ese cemento te ha costado un 10% más y eso al final acabamos en lo mismo, la renta. Hay que trasladarlo. Doy una última intervención a Javier. Del que no hemos hablado y que creo que todos sabemos estar de acuerdo en que ubicación importante, calidad de activo importante, pero qué importante es también mano de obra disponible en los centros donde nos ubicamos, donde estamos desarrollando nuevos proyectos, ¿no? Yo creo que es una de las primeras preguntas que nos hacen los operadores de, oye, ¿cuál es la tasa de disponibilidad de mano de obra? Porque está siendo uno de los también cuellos de botella para poder desarrollar más. Por eso lo Prime sigue funcionando. Efectivamente. A pesar de cierta obsolescencia en algunos proyectos, pues es lo que es donde hay gente. Antes, cerca de un punto poblacional importante donde puedes tener mano de obra. Y te llega el metro. Y que te llega el metro. Ya. Bueno, oye, como creo que ahora sí que hemos conseguido, bueno, yo creo que todos hayáis intervenido en una segunda ronda y ya llevamos bastante más de lo que tenía previsto, si os parece lo dejaríamos aquí. De verdad que ha sido un lujo escucharos. Gracias de corazón por venir a este foro, no solamente a emitir opiniones hoy, sino que siempre tratamos de darle algo de continuidad y tratar de dar algún impacto y que los mensajes lleguen. Y nada, comentaros que además nos ha hecho mucha ilusión al equipo de Savills poder hacer esta sesión en Casa SEAT. Estamos en Paseo de Gracia, diagonal, zona Prime, clarísimamente, sin paliativos, pero de otro orden. Y bueno, y que hemos preparado esta sesión con muchísimo cariño, con voluntad de que vinierais con la misma ilusión en la que Gloria y yo lo hemos preparado. O sea que gracias a todos. De verdad. Gracias a todos.